vasodilatación. ¿Puedes? El principal efecto va a ser, si el efecto vasodilatador puede producir efecto opuesto a la midriasis, miosis, vasodilatación, y entonces otro efecto que se puede ver es congestión en el paciente, porque era como el congestivo también. El efecto que es terapéutico principalmente es el efecto vasodilatador. Eso entre los efectos que se ven por los antagonistas alfa. El efecto terapéutico más importante es la vasodilatación, que va a servir para tratar qué tipo de patologías entonces. Hipertensión arterial es lo principal. Entre los antagonistas beta sí ya hay algunos otros efectos que se van a ver también, dependiendo si el efecto es sobre receptores beta 1, si el efecto es sobre receptores beta 2. El efecto antagonista sobre receptores beta 1, ¿qué va a producir en el corazón? Disminuye la contracción, disminuye la fuerza, la frecuencia cardíaca, se disminuye el trabajo del corazón. Y beta 2, la acción antagonista beta 2 que va a producir. Antagonista. Broncoconstricción. Y sobre los vasos. Broncoconstricción. Y vasoconstricción. Que de eso también el efecto que más va a interesar es esto acá, ¿verdad? Porque esto no es tampoco beneficioso. Pero estos son los efectos que se pueden producir por un antagonista beta y estos son los efectos que se pueden por un antagonista alfa. O sea, la utilización, en los dos casos, la utilización principal es la parte cardiovascular, hipertensión, y acá el efecto sobre el corazón. Entre los antagonistas alfa, la mayoría tiene efecto más importante sobre alfa 1, entonces tiene el efecto que predomina, el efecto vasodilatador. Acá puede haber una diferencia en la afinidad por el receptor, pero en la mayoría de los casos es más acción alfa 1, entonces es un efecto más vasodilatador. Los beta bloqueantes tienen efectos sobre receptores beta y los antagonistas mixtos. Hay dos medicamentos que son mixtos, tanto alfa como beta. Se les suele estudiar dentro de los beta bloqueantes, a la betalol y el carvedilol. Están los que tienen efecto alfa, los que tienen efecto beta y los que tienen efecto mixto, alfa y beta. Ô, professora, o nome deles, tipo, os betas, sempre vão terminar com LOL e os alfa sempre vão terminar com INA? Sí, tienen esa terminación. Alfa en INA y el otro con LOL. Menos o último. Sí, que ese no se usa mucho, el resto lo que más se usa porque lo que es para la parte cardíaca se usa o lo que tienen efecto igual en los otros receptores o lo que tienen mayor efecto beta 1. Tienen mayor efecto beta 1. Entendi. Gracias, profe. Entre los antagonistas alfa están fenoxibenzamina, prazosina, tamsulosin, ergotamina, fentolamina. Estos medicamentos están divididos de esa forma porque ahí tienen una cierta afinidad por algunos tipos de receptores. El efecto que tienen principalmente es la vasodilatación, eso es lo que más interesa en el paciente, la vasodilatación que puede ser arterial y venosa. A consecuencia de la vasodilatación se disminuye la resistencia vascular periférica, con eso disminuye la presión arterial, puede producir miosis y puede producir una disminución de la resistencia al flujo también, porque esto se ve sobre unos receptores que se ven en la próstata. Acción. Vamos a ver enseguida. ¿Cómo? La contracción de la pupila. Midriasis, dilatación, miosis, contracción. Los efectos adversos también se relacionan con el efecto de la medicación. Vasodilatación e hipotensión popular. Mas o efeito adverso não seria bradicardia? Seria diminuir a frequência respiratória? Cardíaca? No, alfa. Estos son antagonistas alfa. Que están en los vasos sanguíneos.
sangre en el territorio venoso, entonces el paciente presenta una hipotensión postural por cambio de postura. La taquicardia y la taquicardia refleja, entonces si baja mucho la presión del paciente, taquicardiza para compensar. Y la congestión nasal, ¿por qué? Porque si nosotros veíamos con alfa 1 se veía vasoconstricción y congestión, acá se ve por la vasodilatación de la parte de la mucosa nasal, se puede producir congestión en el paciente. Este medicamento se usa para el tratamiento de la hipertensión arterial, tiene como particularidad que produce menos taquicardia. La tamsulosina es un medicamento que se usa para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y es mucho más selectivo, o sea que no tiene mucho efecto sobre la presión arterial, tiene mucho más efecto en la parte urinaria. En la próstata hay receptores que son alfa 1. Cuando el paciente tiene un crecimiento de la próstata, lo que suele ocurrir es pues aumentada, entonces acá esto está disminuido y el flujo urinario disminuye, entonces dificulta la micción en el paciente. El uso de esa tamsulosina, que es mucho más selectivo de la próstata, o sea, actúa sobre receptores de la próstata menos que sobre receptores sanguíneos, de los vasos sanguíneos, lo que hace es relajar a la próstata y aumentar entonces el flujo por el que va a salir y facilita la micción del paciente. No le cura, le mejora su clínica. Si el paciente tiene hiperplasia prostática y quiere un tratamiento curativo, tiene que hacer una cirugía, pero un tratamiento que le va a mejorar clínicamente. El paciente que tiene hiperplasia prostática requiere disminución de la triglicéridos o un aumento de la frecuencia urinaria con una cantidad menor. Cada rato quiere orinar, pero orina poco. Entonces, eso mejora con eso. La cantidad de orina que va a quedar residual es menor. Después de cada vez que el paciente va a orinar, va a quedar menos orina que si el paciente no consume la medicación. Es un tratamiento sintomático del paciente. Entonces, ese medicamento tiene mucho más selectividad por el tracto urinario, por eso se elige ese para la hiperplasia prostática. Tenemos otro, sí es vasodilatador, que puede producir también arritmia, porque puede producir una vasodilatación marcada y taquicardia muy importante en el paciente. La ergotamina es un medicamento que se usa en el tratamiento de la migraña. La ergotamina tiene un comportamiento que es muy particular porque es un medicamento que tiene un efecto en la parte del territorio de la carótida interna, tiene un efecto desantagoniza la vasoconstricción. Entonces, ¿qué produce? Vasodilatación en el territorio de la carótida interna. Pero en otros vasos produce vasoconstricción. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene alguna coronariopatía, tiene ateroma, alguna cosa en los vasos coronarios, puede desencadenarse con un episodio de angina, episodio de isquemia, dolor de pecho en el paciente. Entonces, la vasodilatación que produce la ergotamina se produce dentro del territorio de la carótida interna, en las ramas de la carótida interna. En los otros vasos se pueden producir espasmos, vasoespasmos, y puede producir, por ejemplo, dolor de pecho en el paciente. Estos medicamentos no se indican en hipertensos, cardiópatas ni en pacientes que están embarazados, porque si inducen, si aumentan si producen espasmo arterial, pueden alterar la irrigación también del pecho, por eso no está recomendado. Entonces, no se tienen que usar en pacientes que tienen problemas vasculares. Es un medicamento que se usa para la enxaqueca, la crisis migrañosa. Cuando el paciente viene por dolor de cabeza, se suele utilizar eso y suele venir acompañado con otros medicamentos. Dipirona, por ejemplo. La cafeína es una sustancia, un fármaco también que facilita la absorción de estos medicamentos, del paso al sistema nervioso central. Es más rápido el paso al sistema nervioso central y calma más rápido el dolor. Por eso suelen venir los preparados que son para migraña, enxaqueca, suelen venir con cafeína. Para el
pueden hipotensar al paciente. Entonces, el que menos tiene riesgo de hipotensar es, entonces, se prefiere para las crisis de migraña, la arbutamina. Para la enfermedad de Raynaud se pueden usar cualquiera de estos medicamentos que son vasodilatadores. ¿Recuerdan que era la enfermedad de Raynaud? Es una patología que puede ser primaria o secundaria. O sea, puede tener otra patología, puede ser consecuencia de una patología reumatológica, por ejemplo, una patología autoinmune, que se manifiesta por vasoconstricción de las zonas acras, las zonas más distales. En manos y pies se puede ver. Primero se ve esa fase donde hay vasoconstricción y se ve la palidez de las manos del paciente. Si ese episodio no cede, va a verse después cianótica ya y puede necrosar ese tejido también. En el tratamiento de fenómeno de Raynaud se puede utilizar también vasodilatadores, antagonistas alfa de Mas, professora, eu posso usar colinésia também? No, estos son los que mejor van a tener efecto. Porque los colinérgicos no son muy potentes como vasodilatadores. Es más potente el uso de antagonistas. Gracias. No. Feocromocitoma que era. ¿Me recuerdan? Feocromocitoma es un tumor de las glándulas suprarrenales, más específicamente de la médula suprarrenal. La glándula suprarrenal tenía dos porciones, la corteza y la médula. En la corteza se producen las hormonas, corticoides, las hormonas que están relacionadas con la parte de hormonas gonadales también. Y el feocromocitoma produce catecolaminas. Entonces las manifestaciones son de exceso de catecolaminas, taquicardia, arritmia, hipertensión en el paciente. Eso es lo que más se suele ver. Taquicardia y hipertensión en el paciente. Esas manifestaciones. El tratamiento que se hace con antagonistas alfa es también sintomático. Si se quiere hacer un tratamiento definitivo, se tiene que extirpar el tumor que tiene el paciente. El tratamiento es una cirugía, pero el tratamiento para compensar al paciente, para que se pueda operar, es con medicamentos como los antagonistas alfa de beta. Se usa también para el control del feocromocitoma. Se usan entonces para la hipertensión arterial, para la hiperplasia prostática benigna, preferentemente tamsulosina, para las crisis de migraña, cuando se da con dolor de cabeza, para el tratamiento de la enfermedad renal y para el feocromocitoma. Que es más, para menos patología se usa y se entiende más porque es su utilización de medicamentos. Qual que usa mais? Tamsulosina, este que está bien, no sé cómo se llama. Não, sim, mas é o da hipertensão. Os três são iguais. Igual, hay cualquiera, la hipertensión igual. Professor, a aldosterona é mais na corteza ou na medula suprarrenal? Corteza. Ah, então nesse caso o tumor não afeta. No. Pero lo que aumenta es la producción de nora, la adrenalina, que también no se produce en la corteza. ¿Alguna pregunta? Y los antagonistas, beta-adrenérgicos sí son un poco, tenemos más variedad de esto. Como dije acá, la compañía todo termina en LOL, los nombres de esto. Y los antagonistas beta-adrenérgicos se pueden encontrar para administración por vía oral, por vía parenteral y también en el caso de, se puede encontrar para administración en forma de colirio. Que acá está beta bloqueante que dijimos que sería para el tratamiento del glaucoma, porque disminuye la presión intraocular. Los medicamentos se pueden dividir, estos se pueden dividir también en medicamentos que son cardioselectivos y no cardioselectivos. ¿Qué acción tiene que tener el antagonista beta para considerarse que es un cardioselectivo?
decir eso? Que tiene mayor acción sobre el corazón. Porque en la clasificación que estaba, vimos que algunos pueden tener efecto beta 1, más beta 1 que beta 2, iguales o más beta 2 que beta 1, que es cardioselectivo, tiene mayor efecto beta 1. Entonces, ese va a tener mayor acción sobre la parte cardíaca, que es disminución. Pero efecto disminución. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el gasto cardíaco. Esto, disminución del requerimiento de oxígeno por miocardio, esta parte es fundamental para el tratamiento de patologías cardíacas. ¿Por qué le beneficiaría al paciente un medicamento que disminuye el gasto cardíaco del paciente? Porque el principal efecto ahí es la disminución de la utilización de oxígeno en un paciente con patología cardiovascular. La disminución de la presión intraocular, de la presión arterial, ¿por qué se ve? Si al final, ¿qué efecto nosotros dijimos que tiene sobre los receptores beta 2? Repete, La disminución de la presión arterial. Que está hablando de disminuir la presión. ¿Por qué disminuye? Porque se va a hacer Produce vasoconstricción. construção. É o contrário, né? Não é o contrário? Antagonista beta 2. Antagonista beta 2. ¿Por qué sí? ¿Por qué produce? Para aumentar a resistência periférica. El efecto que tiene, o sea, realmente produce vasoconstricción. Un antagonismo beta 2 te va a producir, acá como hay frontero, broncoconstricción y vasoconstricción. Este efecto no es tan importante como este efecto que tiene acá. O sea, ¿qué es lo que más contribuye a controlar la presión arterial? Es este trabajo que tiene sobre el corazón, la disminución del trabajo. Entonces, la disminución del gasto cardíaco es lo que más va a tener relación con la disminución de la presión arterial, a pesar de que su acción sea vasoconstrictora. Entonces, igual va a disminuir la presión arterial a pesar de tener efecto vasoconstrictor, porque el gasto cardíaco disminuye en el paciente. ¿Por qué disminuye el gasto cardíaco? Porque disminuye la frecuencia cardíaca en el paciente. Entonces, eso está relacionado con el gasto cardíaco. Ese efecto se ve entonces por la parte cardiovascular. En el sistema nervioso central se vio también, así como el Botox no está bien aclarado por qué mejora la migraña en el paciente, pero mejora. Beta bloqueantes y Botox mejoran las crisis migrañosas en los pacientes. También se puede usar para el paciente que tiene migraña, enxaqueca, suelen tomar beta bloqueantes. Disminuyen los temblores en el paciente. ¿Eso por qué era? La investigación de qué receptores producía temblores. ¿Recuerdan la investigación de qué receptor? No, beta 1 que era de la... ¿Recuerdan del salbutamol que produce también temblores? La investigación de receptores beta 1 produce temblores. Entonces, para los pacientes que tienen temblores, un tipo de temblor que se llama especial, se puede tratar con beta bloqueante. Entonces, tiene efectos sobre la parte cardiovascular, sobre el sistema nervioso central. Sí. Desculpa, mas eu não entendi a parte da crise migranosa. Mejora y disminuye os episodios, não melhora a Isso é sintomatologia, mas por quê? y no se sabe, pero bueno. Ni que con el Botox no está bien aclarado, ni con el Botox ni con el beta bloqueante cuál es el mecanismo por el cual mejora, pero con ello disminuye la crisis post-setente, los intervalos entre las crisis disminuye, el episodio disminuye con eso. Obrigada. En la parte respiratoria ahí también dijimos broncoconstricción, es lo que se puede ver. Si nosotros bloqueamos los receptores beta 2, podemos tener broncoconstricción. Entonces, como efecto adverso que se puede ver por el consumo de medicamento, broncoconstricción o chiado, por ejemplo. En la parte del ocular disminuye la producción de olor acuoso, eso estaba en lo que les había mostrado hace rato. Disminuye la presión intraocular. En el metabolismo dijimos que la activación de los receptores beta favorecía la lipólisis. Entonces, si nosotros inhibimos, esto se inhibe la lipólisis y se vio que el
paciente que entra en hipoglicemia, el paciente que presenta hipoglicemia demora más para recuperarse de su hipoglicemia cuando consume beta bloqueante. ¿Recuerdan manifestaciones de hipoglicemia ustedes que va a presentar el paciente y por qué presentaba una manifestación de hipoglicemia el paciente? ¿Qué podía presentar por estar entrando en hipoglicemia el paciente? Convulsión puede ser una manifestación neurológica o neuroglucopénica por déficit de glucosa. ¿Después qué más? Puede ser otra más. Y algo que podés ver en el paciente puede ser palidez, taquicardia, sudoración, y esas son manifestaciones de ¿qué? Son respuestas adrenérgicas, son respuestas del sistema nervioso autónomo. Esas manifestaciones tiene el paciente el paciente diabético con preocupación de hipoglicemia. Aparte de los neuroglucopénicos, o sea, los neurológicos se relacionan con el descenso de glicemia. Y las partes del sistema nervioso autónomo se relacionan con mecanismos que es como de defensa para que empiece a reponer el paciente. Son signos de alerta: la sudoración, las palpitaciones, la palidez que puede tener el paciente. Esas son manifestaciones adrenérgicas que normalmente se ven en el paciente. Y también eso hace que en el paciente esa respuesta adrenérgica moviliza los depósitos de glucógeno para que aumente la glicemia del paciente. El paciente que está beta bloqueado, el paciente que consume beta bloqueantes, en ello esa glucogenólisis disminuye. ¿Para qué hay la glucogenólisis? Eso es por estimulación de receptores beta. ¿Para qué? Para que el paciente responda a esa hipoglicemia, que se degrade el glucógeno y aumente la glicemia. El paciente que está consumiendo beta bloqueantes no tiene esa movilización rápida del glucógeno, se demora más para que suba su glicemia. Y también están bloqueados esos efectos de sudoración, de palidez, de palpitación. Como que esconde una hipoglicemia, va a presentar los síntomas de convulsión, de pérdida de conocimiento, pero esos síntomas que nos pueden ayudar a ver que el paciente está entrando están enmascarados, están escondidos por la medicación. O sea, eso se refiere con que dificulta la recuperación de la hipoglicemia porque no vemos esos síntomas que nos ayudan a identificar la hipoglicemia del paciente, y tampoco el paciente presenta glucogenólisis que le ayuda a recuperarse de su hipoglicemia. Puede pasar desapercibido en el paciente la hipoglicemia por ese motivo. ¿Biosis también? ¿Cómo? ¿Biosis también? No, eso no, generalmente la respuesta es midriasis, porque no tiene midriasis, está conservado nomás. ¿Cómo efecto adverso entonces respiratoria? Por la parte respiratoria, porque digo efecto adverso porque no vamos a buscar broncoconstricción, puede verse broncoconstricción. El efecto beneficioso sí es la disminución de la presión intraocular, y en el metabolismo se ve esa alteración. ¿Dónde eso es delicado? En un diabético, porque generalmente el que no es diabético no entra en hipoglicemia. En hipoglicemia es diabético y en ello es más delicado. Acá. Esas acciones entonces se van a ver sobre el corazón, disminución del trabajo cardíaco, sobre la parte metabólica, enmascara esconde una hipoglicemia, sobre la parte respiratoria, broncoconstricción, sobre la parte ocular, disminución de la presión intraocular. Acá tenemos los medicamentos que son bloqueantes cardioselectivos, quiere decir que tienen acción beta 1, más acción beta 1. Y estos son los más útiles en el paciente cardiópata, principalmente si tiene asma, EPOC o si es diabético. Entonces, ¿para quién es más útil el cardioselectivo? Para el paciente que tiene alguna patología que puede complicarse con uno que no es cardioselectivo.
¿Cuáles son esos casos? El paciente con hipoglicemia y el paciente con cuadros de coma. Los no selectivos son los que tienen acción beta, propanolol, y hay los que tienen acción alfa y beta, carvedilol y labetalol. En un paciente cardiopático con alguna patología vascular metabólica, no le diabetes, o asmático, conviene usar el cardio selectivo. Lo que son cardios selectivos van a ser estos que están acá. Estos tienen acción beta 1 y beta 2, este es solo beta 2 y este alfa y beta. Estos que tienen acción beta 1 son los que son considerados cardios selectivos. Ahí otra vez los que tienen acción más beta 1 son los cardios selectivos. Se usa bastante el levodopa, el atenolol, el metoprolol, el esmolol, se usa mucho. Eso están disponibles en la mayoría de esos, eso depende ya de cada lugar, de cada país. Acá, en el Brasil capaz que se usen más otros, acá el levodopa es el que más se usa. Nebivolol, actualmente. Los cardios selectivos son los que tienen mayor efecto sobre la parte cardíaca y no tienen tanto efecto sobre otros receptores, entonces van a tener menos efectos adversos para el paciente. ¿Y en qué caso vamos a utilizar? ¿Qué patologías? En el caso de la hipertensión arterial, podemos usar porque va a disminuir el ritmo cardíaco, va a controlar la presión arterial. En el caso de arritmia, ¿por qué? Porque disminuye la frecuencia cardíaca. En pacientes que tienen alguna patología isquémica también, cardiopatía isquémica, por ese efecto de disminución de la cantidad de oxígeno que requiere. Cuando el paciente con cardiopatía isquémica presenta, ¿por qué presenta dolor? ¿Por qué presenta dolor de pecho? Angina. Ahora lo que se llama el desequilibrio entre demanda y aporte. El paciente con cardiopatía isquémica requiere su corazón, su músculo está requiriendo una mayor cantidad de aporte de irrigación y de oxígeno y no tiene esa demanda. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre el aporte y lo que necesita, ahí se ve la isquemia. Entonces, en el paciente, si nosotros le disminuimos su demanda de oxígeno, vamos a disminuir los episodios de angina. Por eso se utiliza cardiopatía isquémica. En cualquier tipo de cardiopatía isquémica se puede usar. Angina instable, ya cualquiera de ellos. Lo mismo en insuficiencia cardíaca también requiere disminuir la cantidad de oxígeno que se puede usar. En el glaucoma, en un tipo de glaucoma, no voy a preguntar cuál es, porque son los glaucomas, pero se puede usar para disminuir la presión intraocular. En las crisis hipertensivas se pueden usar los inyectables. Estos medicamentos también están autorizados para su uso durante el embarazo, así como la alfametildopa se pueden usar. Vamos a ver después otros medicamentos que están contraindicados para usar ahí. Y en pacientes con miocardiopatía obstructiva también. Cardiopatía tanto isquémica como obstructiva no se usa. Si ven ustedes hasta acá, sacando glaucoma, el resto de indicaciones es cardiovascular. La mayoría de uso es cardiovascular. Acá estaba para recordarnos más acá que se usan en presión en el glaucoma: colinérgicos, los agonistas alfa y los beta bloqueantes. Hay otra droga más, pero de lo que vimos: colinérgicos, agonistas alfa acá y beta bloqueantes se utilizan para el tratamiento del glaucoma. Acá sí hay algunos usos que ya no son vasculares, o sea, no son cardiovasculares. Por ejemplo, las varices esofágicas,
la vena dilatada. Entonces, para producir vasoconstricción de esas venas se puede usar. ¿Por qué? Porque cuando tienes miedo de sangrar una variz esofágica, cuanto más dilatada está. Si vos producís una vasoconstricción de esa variz, vas a esconder, o sea, no va a aparecer no va a hacer salir mucho y tiene menos riesgo sangrado. Entonces, en varices esofágicas se usa para producir vasoconstricción. En la migraña decimos que reduce la frecuencia e intensidad de crisis, en los temblores porque bloquean la acción sobre los receptores beta 1. Se usan en estas patologías por casos parecidos, síndrome de abstinencia y crisis de ansiedad. Estos cuadros de abstinencia y crisis de ansiedad se caracterizan por manifestaciones como temblores, sudoración, palpitaciones. Todas esas manifestaciones están relacionadas con la respuesta adrenérgica. Entonces, si nosotros bloqueamos la respuesta adrenérgica, vemos menos clínica en el paciente. No controlan la parte psicológica del paciente, controlan el componente físico. Estas patologías tienen un componente que es psicológico, un componente neurológico y un componente físico. La crisis de ansiedad tiene su componente subjetivo, lo que le corresponde. O sea, lo que el paciente no más siente y no vamos a poder evidenciar nosotros. Y lo que nosotros vemos que el paciente en una crisis está sudoroso, que está con temblores, que está con palpitaciones. Eso nosotros evidenciamos. Entonces, para controlar lo físico de esto, se puede controlar con esta bloqueante. Ahora va a necesitar algo más, un ansiolítico, un clonazepam, una cosa más, pero los síntomas físicos se pueden controlar con eso. En la disección y el aneurisma aórtico se utilizan para control de presión y frecuencia. El paciente tiene que tener frecuencia cercana al 60 y presión arterial cercana a 120-80, normal. Frecuencia cercana al límite inferior y también la presión cercana al límite inferior porque corre el riesgo de disecar o de empeorar su aneurisma. Entonces tiene que tener una frecuencia de 60, presión arterial de 120-80, se usa ahí. Y por último, el hipertiroidismo que se utiliza en pacientes, en los pacientes hipertiroides también, para bloquear la respuesta de la T4 relacionada con la respuesta adrenérgica. Cuando nosotros veamos la parte de tiroides, pero se tienen que saber también que la respuesta adrenérgica está muy ligada con las hormonas tiroideas. ¿Qué manifestaciones presenta el paciente hipertiroide? ¿Qué suele tener? ¿Cómo? El hiper. ¿Cómo? No, el hiper no. El mixedema, pero se puede tratar un tipo de enfermedad de Graves, por ejemplo. Pero así, el resto de las manifestaciones clínicamente que suele tener, frecuencia cardíaca, pericarditis, eso como está en el paciente hipertiroide. Emagrece, baja de peso, tiene aumento del gasto energético, puede tener pérdida de masa muscular, puede estar hipertenso, taquicárdico. Son manifestaciones adrenérgicas en exceso. O sea, está muy ligada la respuesta a la T4 con la respuesta adrenérgica. El paciente hipertiroide tiene una hiperactividad adrenérgica. Entonces, para frenar también, no trata el hipertiroidismo, es la causa o el tratamiento para el control de las hormonas tiroideas es otro. Pero el tratamiento para las manifestaciones hipertiroideas se puede hacer con el bloqueante también. Entonces, mejora la hipertensión, mejora la frecuencia cardíaca, disminuye la ansiedad de ese paciente también. Entonces, para controlar también las manifestaciones adrenérgicas se puede usar. Entonces, estos medicamentos sirven tanto para patologías cardiovasculares,
una respuesta adrenérgica, síndrome de abstinencia, crisis de ansiedad e hipertiroidismo. Entonces, son algunas indicaciones para la utilización de los beta bloqueantes. Los efectos secundarios se ven también por uso excesivo. Cuando se va a erradicar, y así los acentuados va a bajar mucho la frecuencia, puede verse bloqueo, puede hipotensar ese paciente. La mayoría de los efectos están relacionados con exceso. Broncoconstricción va a producir uno que sea ¿de qué tipo? ¿Cardioselectivo o no cardioselectivo? No cardioselectivo. Hipolisemia también puede relacionarse con el paciente que usa un no cardioselectivo. La vasoconstricción también con un no cardioselectivo. Y también esto altera la producción del metabolismo de los triglicéridos y puede aumentar un poco los triglicéridos en el paciente. El resto de los efectos se relaciona directamente con la activación de un receptor. Si la parte cardíaca va a bajar, va a disminuir frecuencia, va a disminuir presión arterial si la dosis es en exceso. La broncoconstricción y la hipoglicemia y la vasoconstricción se produce por la activación de receptores beta, por el bloqueo de receptores beta 2. No se recomienda sacar de golpe la medicación en el paciente, en el que está tomando por un cierto tiempo, tiene que hacerse un descenso gradual y de a poquito, porque el paciente que está con, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca está con beta bloqueantes, entonces su frecuencia está más baja, su presión está más baja. Si se retira de golpe, porque cae de un antagonista nomás, la adrenalina o las catecolaminas siguen circulando, se está bloqueando la unión de esas sustancias no más. Sigue produciéndose adrenalina, noradrenalina, dopamina. Si se le retira de golpe y el paciente estaba con esa medicación por algún problema cardiovascular, se separan el medicamento, empieza a unirse las catecolaminas y va a producirse taquicardia, hipertensión, entonces puede descompensarse el paciente. Si tiene algún problema cardiovascular,